¿Alguna vez llegaste al punto en el que te diste cuenta de que tu presencia era más valiosa que el drama que te envolvía? No por despecho, ni por orgullo, sino por claridad. Por respeto propio. Porque sabías que ya no ibas a mendigar lo que mereces. Cuando decides alejarte no desde la rabia, sino desde la templanza, algo muy poderoso sucede. Y es ahí, justo en ese instante, cuando ella lo siente. Como una sacudida inesperada. Como una ola helada que le revienta por dentro. Cuando una mujer se da cuenta de que ya no estás, no solo físicamente, sino emocionalmente, algo en su interior cambia para siempre. Ya no eres ese hombre que ella pensaba que podía controlar, o que reaccionaría ante cada una de sus señales. Has recuperado tu centro. Has tomado el control. Has elevado tu valor. La mayoría de los hombres, cuando sienten que están perdiendo a una mujer, se desesperan. Buscan, llaman, suplican. Pero un hombre forjado en la sabiduría estoica sabe que el verdadero poder radica en el desapego. En no permitir que sus emociones sean arrastradas como hojas por el viento. Y cuando eres ese hombre, no hay fuerza emocional que pueda contigo. Ella lo nota. Lo siente. Porque tú, que antes eras una constante en su vida, que antes estabas disponible, ahora simplemente, ya no estás. Has dejado de buscar su atención, su aprobación, su validación. Has retirado el valor que le dabas a su presencia, y ahora tiene que enfrentar una realidad incómoda, que tú no eras reemplazable. Que tu esencia, tu manera de estar, tu firmeza, eran únicas. Las mujeres, por naturaleza, buscan estabilidad. Pero no cualquier tipo. No una estabilidad tibia o sumisa. No una que se derrumbe con el primer rechazo. Buscan una fuerza emocional que se mantenga incluso cuando todo lo demás se derrumba. Cuando te alejas sin rabia, sin reclamos, con dignidad, esa es la señal más fuerte que puede recibir. El desapego no es frialdad. Es claridad. Es elegir no quedarte donde no se reconoce tu valor. Y en el momento en que ella lo percibe, comienza un proceso interno que no puede detener. Se detona el impacto del vacío emocional que has dejado. Y en ese abismo, se da cuenta de que suponer tu permanencia fue el mayor error. Marco Aurelio lo dijo con sabiduría. La mejor respuesta ante una ofensa no es la venganza, sino ser distinto al que la provocó. Y es exactamente lo que haces cuando te alejas sin arrastrarte, sin ceder, sin perder tu centro. Has elegido no reaccionar, y eso, amigo, es un golpe profundo para quien está acostumbrada a mover los hilos emocionales. Ella empieza a notar tu ausencia, no solo en sus rutinas, sino en la dinámica interna de su mente. Porque de repente, el poder que tenía sobre ti ya no existe. Ya no eres parte del juego. Y eso duele. Porque los vínculos más intensos son los que no se pueden controlar. Esos que no se explican pero se sienten. Y entonces llega la siguiente etapa, el cuestionamiento. El arrepentimiento. Comienza a preguntarse, ¿por qué no lo vi antes? ¿Por qué no valoré su calma, su dirección, su constancia? ¿Por qué lo dejé ir creyendo que siempre estaría ahí? La introspección se convierte en su compañera silenciosa. Pasa noches dándole vueltas a lo que pasó, a las palabras que no dijo, a los gestos que ignoró. Empieza a recordar los detalles que no apreció. Los momentos en que tú estuviste firme, mientras ella dudaba. Las veces que tu presencia hablaba más que sus reclamos. Y aquí ocurre algo poderoso. El orgullo comienza a ceder espacio al arrepentimiento. No siempre lo admite, tal vez ni siquiera lo dice en voz alta. Pero lo siente. Porque nadie puede perder algo auténtico sin mirar hacia atrás y pensar en todo lo que pudo haber sido diferente. Los pensamientos se tiñen con nostalgia. Pero no una nostalgia cualquiera, sino esa que perfora lento. Porque el dolor más hondo no es el que te hiere en el momento, sino el que llega después, cuando te das cuenta de que lo que perdiste ya no vuelve. Cuando entiendes que ciertas personas solo pasan una vez, y si no las cuidaste, se van. Y no regresan. Esa es la lección. Y no para ti, sino para ella. Tú no buscaste castigarla. No te fuiste con odio. Simplemente entendiste tu valor y lo defendiste con silencio. Porque un hombre estoico no grita, no exige, no ruega. Solo actúa. Y su ausencia dice más que 1000 palabras. Ella lo comprende tarde. Pero lo comprende. Y entonces empieza un nuevo movimiento. Uno disfrazado de casualidad. Un mensaje inesperado, una reacción en una historia, un intento de reconectar. Y tú sabes bien lo que es. No es solo interés. Es un deseo de volver a tener acceso a ti. Pero ya no estás donde te dejó. Ahora eres otro.
Te reconstruiste. Cuando ella se da cuenta de que el acceso emocional a ti está restringido, lo quiere aún más. Porque lo inalcanzable seduce, pero lo valioso que se perdió, eso obsesiona. Y si tú te mantienes firme, si no respondes como antes, si no cedes a ese impulso de volver por costumbre, creas el contraste más poderoso que puede experimentar. Ese contraste entre lo que fuiste y lo que ahora eres. Y eso no se olvida fácilmente. Porque mientras tú avanzas, ella queda atrapada entre recuerdos. No los puede borrar. No puede eliminar los momentos. Y no es por romanticismo, es por realización. Porque cada escena que revive es una prueba de que estuvo cerca de algo que no supo cuidar. A medida que pasa el tiempo, esos recuerdos crecen. Ya no son solo imágenes, son emociones encapsuladas que explotan cuando menos lo espera. Una canción, un lugar, una conversación. Y ahí estás tú. No por insistencia, sino por impacto. Por la marca que dejaste. Porque fuiste auténtico. Porque fuiste real. Y esa autenticidad no se reemplaza. Lo que empieza como curiosidad se transforma en deseo, y luego en impotencia. Porque no puedes retroceder. Y tú no estás esperando. No estás ahí. Has seguido adelante, no por ego, sino por evolución. No vives en lo que pudo ser, sino en lo que estás construyendo. Y eso, mi amigo, es el mayor acto de poder que puede tener un hombre. Cuando ella se dé cuenta de esto, sentirá una mezcla de emociones que ni siquiera podrá explicar. Dolor, nostalgia, frustración. Pero sobre todo, una profunda comprensión. Perdiste a un hombre que no se encuentra todos los días. Y eso, aunque no lo diga, la acompañará mucho más tiempo del que imagina. Cuando una mujer empieza a buscarte, no lo hace desde el mismo lugar en el que tú estabas cuando te alejaste. Ella viene desde la escasez, desde la pérdida, desde la duda. Tú, en cambio, ya habías comprendido que nadie tiene el poder de definir tu valor. Ella intenta abrir una puerta que ya no existe, o peor, que conduce a un lugar que ha sido transformado por completo. Y eso, más que desconcertarla, la desarma. Entonces recurre a lo que conoce, recuerdos. Empieza a vivir en ellos. A reconstruir escenas, conversaciones, momentos que antes no valoró. Pero ahora los repite una y otra vez. Lo hace sin darse cuenta. Es como un mecanismo de defensa. Porque cuando no puedes tener a alguien de vuelta, intentas revivirlo mentalmente. Te aferras al eco, los recuerdos se convierten en un refugio, pero también en una prisión. La mente femenina, cuando conecta con lo que perdió, empieza a jugarle trucos. La imaginación se mezcla con la memoria, idealiza, embellece, distorsiona. Y en esa mezcla, tú te conviertes en algo más poderoso, te vuelves inolvidable. No por lo que hiciste, sino por lo que fuiste. Porque en su presente, ya no hay nadie que le dé esa sensación. Y aquí es donde surge la ironía. En su intento de superarte, sin querer te magnifica. Y mientras tú avanzas en tu camino, ella se queda girando en círculos, reviviendo escenas donde tú tenías calma, dirección, carácter. Donde no necesitabas imponerte para ser firme. Donde no gritabas, pero tu presencia era suficiente. Eso no se reemplaza. Piensa en esto. Una mujer puede salir con otros hombres, conocer nuevas personas, pero en el fondo, inconscientemente, comparará. No lo hará con palabras, lo hará con emociones. Buscará esa sensación que tú le diste sin esforzarte. Y cuando no la encuentre, se sentirá frustrada. No con los demás. Con ella misma. Por haber soltado algo tan valioso. Y aquí no hay venganza. No hay revancha. Solo hay realidad. Porque no se trata de lo que ella siente por ti ahora, sino de lo que tú decidiste sentir por ti mismo. El verdadero cambio no ocurre cuando alguien te extraña. Ocurre cuando tú dejas de necesitar ser extrañado. Y cuando ella lo percibe, llega el verdadero peso emocional, lo sí. Esos pensamientos repetitivos que llegan en silencio, que se instalan como sombras. ¿Y si no lo hubiera dejado ir? ¿Y si hubiera sido más paciente? ¿Y si hubiera confiado más en él? Y tú sabes bien que esos y sí no cambian nada. Pero para quien los vive, son como veneno lento. Porque no traen respuestas. Solo abren heridas. Ella comienza a revivir todas las decisiones que tomó, pero ahora desde otra óptica. Ya no desde el control, sino desde la pérdida. Y eso es un cambio brutal. Porque cuando estás en control, sientes que puedes manejar el resultado. Pero cuando ya perdiste, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Y ahí, el pasado se vuelve un castigo.
Mientras tanto, tú sigues. No porque seas frío, sino porque has comprendido que el dolor, cuando se acepta, se transforma en sabiduría. No esperas que nadie regrese. No buscas cerrar ciclos con palabras. Ya lo hiciste con actos, con distancia, con crecimiento. Y ese es el cierre más auténtico que puedes tener. Ella, en cambio, aún no sabe cómo sanar. Porque sigue buscando explicaciones en lo externo. Sigue intentando reconstruir algo que ya no está. Y eso desgasta. Agota. Porque cuanto más se aferra al pasado, más se aleja del presente. Y entonces, lentamente, llega la etapa final. No de resignación, sino de reconocimiento. La realización de que tú eras, en verdad, alguien distinto. Que tu valor no estaba en lo que dabas, sino en quién eras mientras lo dabas. Que no dependías de su presencia, ni te definías por su atención. Que estabas completo antes de conocerla, y que sigues completo después de que se fue. Y aquí surge la conciencia más dura de todas. Ella no te perdió cuando se fue. Te perdió cuando pensó que podías esperar para siempre. Cuando creyó que su presencia bastaba para que tú detuvieras tu crecimiento. Cuando subestimó la fuerza de un hombre que ya se había elegido a sí mismo. Porque tú no te perdiste en ella. Tú solo compartiste tu camino un tiempo. Fuiste leal, presente, auténtico. Pero cuando llegó el momento, supiste cerrar la puerta. Y no con rabia. Con calma. Con sabiduría. Como quien ya no necesita probar nada. Esa es la diferencia. Y esa diferencia es la que marca tu unicidad. Cuando una mujer se da cuenta de esto, no lo puede desver. Ya no puede pensar en ti como antes. Ya no puede minimizar lo que fuiste. Porque ahora, desde el vacío, entiende la magnitud de lo que tenía. Y eso transforma todo. Empieza a medir con otra vara. Y tú te conviertes en el nuevo estándar. No por perfección, sino porque fuiste real en un mundo donde muchos solo fingen. Fuiste firme donde otros titubean. Fuiste presente sin suplicar, y ausente sin castigar. Y ese tipo de hombres no abundan. Ella lo sabe. Y aunque intente llenar ese vacío con nuevas personas, nuevas experiencias o distracciones, habrá momentos en los que el silencio le recuerde todo. No con palabras, sino con sensaciones. Porque hay cosas que no se olvidan, no porque se recuerden a diario, sino porque dejaron una huella emocional que no desaparece. Y tú, en lugar de esperarla, has seguido caminando. Has tomado tu energía y la has invertido en ti. En tu crecimiento. En tus metas. En convertirte en el tipo de hombre que no se detiene por quien no lo valora. Porque eso es lo que hacen los hombres con carácter. Y ese es tu camino ahora. A medida que ella sigue viviendo su proceso interno, se enfrenta con una verdad que al principio había intentado negar, que tú no eras uno más. Que no eras parte de ese ciclo de amores pasajeros que se reemplazan con facilidad. Que lo que tú le diste fue estabilidad emocional, una conexión consciente, una presencia firme que no buscaba impresionar sino que simplemente era. Y eso no se encuentra en cada esquina. Eso no se fabrica. Se construye con tiempo, con trabajo interno, con presencia. Ella empieza a notar que, aunque haya otros hombres alrededor, ninguno tiene la misma profundidad. Ninguno escucha de verdad. Ninguno tiene esa calma cuando el mundo se agita. Ninguno puede sostener su mirada sin pretensión, sin nervios, sin hambre de aprobación. Porque tú no necesitas ser visto para existir. Porque tú estás lleno por dentro, no por fuera. Y entonces llega el momento más revelador de todos. El instante en que se da cuenta de que no se trata solo de ti. Se trata de ella. De lo que dejó ir. De lo que no supo sostener. De la versión de sí misma que pensaba que podía tenerlo todo sin dar nada realmente auténtico a cambio. Y ahí no hay escape. No hay culpables. Solo conciencia. En ese punto, puede que intente una última jugada. Tal vez con sinceridad, tal vez con orgullo disfrazado de ternura. Puede que diga que te extraña. Que ha pensado mucho en todo. Que ahora te entiende. Pero tú, guerrero, sabrás que ya no se trata de lo que ella siente. Se trata de quién eres tú ahora. Porque el verdadero cambio no está en que ella regrese. Está en que tú ya no estás donde te conoció. Ya no eres aquel que necesitaba demostrar su valor. Ahora simplemente lo encarnas. Ya no buscas ser elegido. Has elegido tu propio camino. Y no hay nada más poderoso que un hombre que no se compromete con lo que lo debilita, aunque lo desee. Los estoicos enseñaron que el dominio sobre uno mismo es más valioso que el dominio sobre cualquier otra persona.
que la libertad interna es más importante que cualquier validación externa. Y eso es exactamente lo que has encarnado. Ella, al final, podrá aceptar que lo perdió. O tal vez intentará racionalizarlo. Pensará que no era el momento, que no estaban listos, que la vida los llevó por caminos distintos. Pero tú sabrás que la razón real es otra. Ella no valoró lo que tenía cuando lo tenía. Y eso no es una tragedia. Es una enseñanza. Para ambos. Porque tú no viniste a su vida a salvarla. Ni a cambiarla. Viniste a mostrarle lo que era posible. Y si no lo quiso ver, entonces fue su elección. Y tú, como hombre de propósito, sigues adelante. Tu camino ahora es otro. Uno que no se detiene por el pasado. Uno que no se contamina con "y sí". Uno en el que cada paso que das reafirma tu decisión de vivir con fuerza, con dirección, con templanza. Porque sabes que todo lo que se pierde, si era real, regresa en forma de crecimiento. Y si no regresa, es porque no era tu destino y ella, en algún rincón de su mente, lo sabrá. Tal vez no lo diga. Tal vez no lo muestre. Pero en su interior quedará la certeza de que conoció a un hombre diferente. Uno que no mendigaba amor. Uno que no necesitaba juegos para hacerse notar. Uno que podía irse, y no volver. Porque el verdadero poder no está en retener. Está en soltar sin romperse. Y si llegaste hasta aquí, si entendiste todo este proceso, si reconoces que tu crecimiento no depende de nadie más que de ti, entonces ya estás viviendo la vida desde otro nivel. Estás alineado con una mentalidad poderosa. No con la de quien quiere impresionar, sino con la de quien transforma su experiencia en sabiduría. Así que guerrero, no olvides esto. Cuando una mujer se da cuenta de que te perdió, no solo revive el dolor de la pérdida. Revive la presencia de quien fuiste. Y eso, muchas veces, duele más que la ausencia. Tú ya diste el paso. Ya no eres el mismo. Y no tienes que demostrar nada. Tu presencia habla por ti. Si este mensaje resonó contigo, si estás decidido a mantenerte firme en tu propósito, alineado con tu valor y emocionalmente inquebrantable, deja un comentario diciendo, reto aceptado. Únete a esta comunidad de hombres conscientes que ya no mendigan amor, sino que viven desde la fuerza interior. Y no te vayas sin dejar tu like, compartir este vídeo con otro guerrero que necesite escucharlo, y suscribirte activando la campanita, porque el camino estoico apenas comienza. Mira el siguiente vídeo que te dejo, y continúa creciendo. Porque el mejor momento para empezar a vivir como un hombre verdaderamente libre, es ahora.